Siempre he vivido aquí desde que pude independizarme. Pensé que tenía la vida resuelta viviendo con mis animales en mi granja. Es un trabajo duro, pero honesto. Debo decir que cuando compré este lugar, jamás pasó por mi cabeza que terminaría siendo prisionero en mi propia casa. Todo comenzó unas semanas atrás, cuando los bultos de paja comenzaron a aparecer en diferentes lugares del terreno. Cada mañana, cuando despertaba, estaban en un sitio distinto, algunos más cerca o más lejos de la casa. Asumí que era un bromista, sin nada mejor que hacer que venir a joder a un hombre honesto que se gana la vida trabajando duro. Así que lo ignoré. En pocos días estos bultos de paja comenzaron a aparecer en los límites de la granja, lo que era un gran incordio. Ya estaba bastante harto de la tontería y decidí colocarlos en su lugar. Me tomó varias horas poner todo en orden y para ese entonces ya estaba listo para romperle la madre a golpes a cualquier idiota que decidiera molestarme en ese momento. Y a la mañana siguiente encontré a todos mis caballos decapitados. El olor fue lo que me avisó. Toda mi granja apestaba a sangre, cada uno de ellos tirado dentro del establo. Las cabezas habían desaparecido. Pasé el resto del día limpiando todo el desastre y enterrando los restos. Fue entonces cuando noté que los bultos de paja habían regresado a su posición del día anterior, esparcidos a lo lejos. Esta vez los dejé ahí, resignado, sin darles mayor importancia, y me centré en los caballos. Sin duda, quien lo había hecho debía pagar por tal aberración. Pero la pregunta es, ¿quién lo hizo? Debe ser alguna clase de degenerado. Esto iba más allá de una simple broma, quizá alguien que me odiara. Cuando llegó la noche, me senté en el porche con mi escopeta en mano y una taza de café en la mesa de al lado. Estaba decidido a descubrir quién estaba haciendo todo esto. Me senté por horas mirando fijamente todo mi terreno, buscando a cualquier sospechoso. Finalmente el cansancio me agotó y empecé a quedarme dormido, y lo hubiera hecho de no ser porque cuando estaba a punto de cerrar mis ojos, escuché un sonido. Provenía de los árboles del bosque que estaba al lado de mi casa. El ambiente de pronto se sintió agitado y estremecedor, como el presentimiento de un mal agüero. Mi corazón latía fuertemente y miré hacia los alrededores. Tenía la escopeta en alto, listo para disparar. Por fin atraparía al desgraciado. Esperé ansiosamente por cualquier persona que se acercara. No permitiría que me tomen por sorpresa. Fue entonces cuando algo se acercó lo suficiente para que pudiera distinguir su silueta en la oscuridad. Esa cosa que acechaba entre los bosques, cerca de mi granja, parecía no notar que yo estaba cerca observando. Estaba encorvado, con los hombros hacia abajo. Era enorme, tenía como unos 4 metros de alto y su aspecto era frágil, como una suerte de Slenderman pero sin el traje. Sus delgados brazos y piernas y su pecho huesudo me recordaban a un animal muerto de hambre. Sin embargo, esta cosa era increíblemente fuerte, pues vi cómo cargaba un bulto de paja en cada uno de sus brazos con facilidad y lo acomodaba con cuidado a lo lejos. Ten en cuenta que cada bulto pesaba más de 40 kilos. Lo observé trabajar, cómo movía cada uno de los bultos con cuidado. De vez en cuando buscaba otro, lo cambiaba de posición, era muy meticuloso en su trabajo. En el momento que decidí que había visto suficiente y me resguardaría dentro de la casa, noté que esa cosa miró hacia mi dirección. Sentí sus ojos barrerme en la oscuridad. No estoy seguro de que me haya visto, pero lo más seguro es que sí. Y entonces, esa cosa como si nada, se giró sigilosamente y regresó por donde vino, oculto en la oscuridad del bosque. Me tomó un buen rato antes de que pudiera recuperarme. Sentí el cuerpo entumecido, su mirada me había paralizado. Ni siquiera se me pasó por la cabeza el dispararle, porque ya sabía que no serviría de nada, no contra algo como eso.
Esa cosa no pertenecía a este mundo. Me metí en mi casa sin saber qué hacer. No tengo teléfono y el radio no funciona. Tampoco cuento con un vehículo. Mi único medio de transporte eran mis caballos. Esa noche casi no pude dormir. Fue solo hasta que el sol salió que me atreví a poner un pie fuera de mi casa. Los bultos de paja estaban donde los había dejado esa cosa. Sin embargo, noté que esta vez no los había movido más lejos que las veces anteriores. Parecían marcar una especie de línea, y mientras caminaba por el terreno, noté que formaban un círculo alrededor de mi casa. Me di cuenta que los bultos estaban formando una especie de frontera, como si esa cosa estuviera enviándome un mensaje. No podía salir, sentí que si lo hacía, esa criatura me atacaría. Decidí trabajar con mis animales y mantenerme ocupado. Cuando llegó la noche, pude dormir un poco mejor ya que estaba bastante agotado. Al día siguiente no hubo movimiento de los bultos de paja y no cambiarían de lugar por el resto de la semana. De hecho, estaban finalmente donde esa criatura quería que estuvieran. Tardé bastante tiempo en entender esto. ¿Por qué esa cosa habría invertido tanta energía moviendo bultos de paja y amenazarme con tanta violencia en caso de que yo interfiriera? Asesinar mis caballos fue claramente una amenaza, y una bastante inteligente. Sabía que me asustaría y sabía que entendería las implicaciones. Le estaba dando vueltas a esto en la mañana cuando escuché a un automóvil pasar cerca de mi casa. Me emocioné de inmediato. Planeaba abandonar la granja desde que vi a esa cosa, pero no podía irme a pie sin arriesgarme a que me hicieran lo que le hizo a mis caballos. Así que estaba esperando la oportunidad cuando un automóvil pasase cerca. Lo pararía sin importar quién fuera, así tuviese que saltar enfrente. Te adelanto que no tuve la oportunidad. El carro avanzó lentamente por el camino y le hice señas para que se acercara. Fue cuando estuvo bastante cerca de los bultos de paja que escuché un estruendo en el bosque. La criatura salió de repente de entre los árboles, corriendo en sus 4 extremidades, a gran velocidad dirigiéndose al automóvil. En un instante se abalanzó sobre el auto con ligereza, como un depredador sobre su presa. Y en segundos estaba arrancando la carrocería de metal del auto tratando de llegar al conductor. El hombre gritaba, mientras que yo solo podía escuchar el crujir del metal y de los huesos. La criatura lo atrapó entre sus manos y lo despedazó lentamente delante de mis ojos. Cuando terminó, se giró para mirarme. Todo esto pasó a plena luz del día, por lo que pude verlo con claridad. No existía nada con lo que realmente pudiera compararlo. Su cuerpo y su piel no eran blancas como yo había creído. Simplemente reflejaba la luz. Podía encontrarle forma a su rostro, 2 ojos y una boca. A pesar de eso, era un ser indescifrable, indefinible. Lo que yo percibía era una burla de la forma humana. Solo era un medio que mi cerebro tenía para entender lo que mis ojos miraban. La criatura regresó al bosque y yo volví a casa. Me senté y me serví un trago bastante fuerte de una bebida embriagante. Estaba bien jodido y ahora sabía que no tenía escapatoria. Había presenciado algo que no podía ser real. No podía quitar mis ojos del lugar donde mis esperanzas sucumbieron. Miraba donde se encontraba el auto, con la máquina todavía trabajando entre los 2 bultos de paja. De repente entendí. El mensaje era claro. Soy el prisionero de esa cosa y no se me permiten visitas. Nada podrá cruzar las fronteras que se me han impuesto. Estoy atrapado aquí, por lo que sea que acecha en el bosque, y no me pide nada más que mi permanencia en este lugar. Quizá es su capricho, yo soy lo que quiere, para su diversión, para su entretenimiento, como nosotros los humanos que encarcelamos animales y los llamamos mascotas. Aún así, no creo soportar ser el canario enjaulado de esta criatura. He pensado mucho en los últimos días, desde que vi cómo aplastaba a ese pobre hombre.
Si cruzo la frontera de los bultos de paja, probablemente me hará lo mismo, o quizá algo peor. Me desmembrará parte por parte sin ninguna oportunidad para defenderme. De poco me servirá mi escopeta para una criatura que se mueve tan rápido, y después de que termine conmigo, encontrará una nueva mascota con la cual distraerse. Quizá la siguiente víctima sea más obediente y se quede quieta. Pero yo no. Si estás leyendo esto, probablemente yo ya no esté en este mundo. Aún así sabrás que no fui un pájaro enjaulado, no fui una simple criatura que aceptó su triste destino, convertido en el entretenimiento de una criatura vulgar, sino un hombre que luchó hasta el final por su libertad.